Miércoles 18 de octubre, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Igualdad es la señal. Agradecemos a todas las personas que ya nos siguen, nos escuchan y nos comparten. Y bueno, pues profundamente agradecemos la participación de la licenciada Xóchitl Márquez Martínez, que nos acompaña esta mañana aquí en la cabina de Igualdad es la señal, quien nos estará platicando pues acerca de todos los trabajos que se realizan desde el Instituto Nacional Electoral aquí en el Estado de Morelos. Ella es vocal en capacitación electoral y educación cívica del Distrito 2 de Jiutepec. Y bueno, pues en el marco de los 70 años del voto de las mujeres, pues hacer una pausa y ver todo lo que hemos avanzado, los retos que aún tenemos para la participación política de las mujeres y también la participación ciudadana en los procesos electorales, pues lo estaremos comentando con la licenciada Xóchitl Márquez Martínez. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Jessica, buen día. Muchas gracias por esta invitación, por poder compartir este espacio, dialogar, reflexionar justamente sobre estos 70 años del sufragio femenino. Muchas gracias a quienes nos siguen en esta transmisión. Y bueno, como bien lo comentabas, el día de hoy yo creo que lo más importante en el instituto, que permitió y otorgó a las mujeres en este marco de este aniversario debemos en el Instituto Nacional Electoral, todavía hay mujeres que nos platican cómo vivieron esa transición, que les tocó por primera vez poder votar. Algunas mujeres expresan que cuando acudieron a las urnas en 1955, en algunos casos pues no eran bien recibidas, les negaban el acceso a la casilla o incluso insultos, ¿no? De decirles, ¿qué haces aquí? Se te va a quemar la comida, regrésate a tu casa. Sin embargo, también expresan que justamente es lo que necesitaban, el ser visibilizadas, el existir en su comunidad, el poder votar por primera vez, y para las mujeres fue un hecho histórico, y no ha sido una lucha sencilla. Como sabremos, esta lucha continúa. A pesar de que hoy en día ya tenemos la posibilidad de votar, de ser votadas, tenemos una tarea pendiente, que es la lucha contra la violencia política contra las mujeres en razón de género. Así es, la verdad es que ahora que hemos estado pues desde diferentes instituciones, que se ha hecho un análisis histórico de cuál ha sido nuestro caminar y poder identificar esos momentos clave en los que las mujeres, y a veces 1, 2, 3 mujeres se presentaron en el Congreso a exigir que fuéramos incluidas en la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, todo lo que se ha transitado, y que pareciera que es mucho tiempo, pero es muy poco. 70 años es muy poco, y la prueba es lo que nos comentas, que todavía hay mujeres que, pues, qué maravilloso poder escuchar sus testimonios de participación, porque pues fue un momento, pues, parteaguas para la participación ciudadana y por supuesto para la inclusión de las mujeres en las decisiones públicas, en lo público, que ha sido un espacio históricamente negado para las mujeres, y que bueno, estos 70 años nos permiten hacer un alto, reflexionar todo el caminar, todos pues identificar todas esas resistencias, ¿no? Cada vez que hay un cambio social, cada vez que hay una propuesta de transformación, cómo existen resistencias en todos los contextos, ¿no? Que finalmente pues siguen visibilizando pues la cultura machista y patriarcal que sigue permeando en todos los ámbitos de nuestra vida, desafortunadamente, y que pues esas frases que vemos hoy o que leíamos en los periódicos, esos titulares tan feos que ponían en torno a cuando las mujeres iban a salir a la calle a votar, lo seguimos viendo en otros contextos, y es muy lamentable que se siga viviendo eso. Pero bueno, Xóchitl, platícanos, bueno,
bueno, estás en un área estratégica, porque la capacitación, la educación cívica es fundamental para que el ejercicio de la participación ciudadana pues sea, pues se logre, ¿no? Porque cada proceso electoral es un mundo de trabajo y sabemos a lo que se enfrentan cada que viene un proceso. Platícanos un poco de todo ese ejercicio. Así es. Muchas gracias por la pregunta y vamos a aprovechar este espacio para hacer algunas difusiones, pero antes de comentar esas actividades, resaltar algunas acciones que se han llevado a cabo en el Instituto Nacional Electoral. Antes de eso, hay que recordar que en los años 90 se establecieron cuotas para el Congreso de la Unión, que era el 30-70. Hoy en día hay que reconocer que ya tenemos por fin el 50-50. Y bueno, dentro de las acciones que comentaba que se han ya aplicado en el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, en 2014, cuando se publicó la convocatoria para ingresar a cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional, por primera vez el Instituto Nacional Electoral implementó una acción afirmativa a favor de las mujeres con la finalidad de disminuir esa brecha que hay en ocupar estos cargos dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional. Entonces, esa acción se implementó en 2014, por primera vez fue un concurso público exclusivamente para mujeres. Es decir, se aplicó, yo pensé que había sido paritario, entonces no, la acción afirmativa es que fue solo para mujeres. Exactamente, en ese concurso público fue exclusivo para mujeres y así ha venido ocurriendo ya en algunas convocatorias subsecuentes. Sin embargo, ese sí destacarlo porque fue el primero, fue la primera acción afirmativa en favor de una acción afirmativa para que participaran exclusivamente mujeres. Pues qué importante que el instituto, pues que hace el llamado a los gobiernos y a los partidos políticos a impulsar acciones afirmativas y paritarias para su integración o para la integración de candidaturas, ponga el ejemplo, ¿no? Con su propio ejercicio, con su propia integración, para que pues se demuestre que es posible, que es necesario y que mientras las brechas de desigualdad sigan, pues es necesario impulsar acciones afirmativas que permitan la participación política de las mujeres y a veces eso cuesta un poco de trabajo entender, ¿no? Todavía hay mucho estigma alrededor de las iniciativas o de las acciones afirmativas que permiten el impulso de la participación política de las mujeres, porque es necesario todavía seguir caminando hacia eso y después algo muy importante que tú decías, erradicar la violencia política contra las mujeres. Así es, justamente lo que comentas, destacarlo, la resistencia, porque en 2014 cuando se aprobó esa convocatoria, hubo esa resistencia, incluso, bueno, al interior decía, porque no se nos permite participar, decían los hombres, ¿no? Entonces no es quitar un espacio, o sea, es recibir un trato igualitario, sin embargo, estas acciones afirmativas sí eran importantes para poder ir disminuyendo esa brecha, porque la mayoría de los cargos eran ocupados o son ocupados por hombres. Y bueno, destacar también ya la integración del Consejo General del INE. Por primera vez tenemos una mujer presidenta, una secretaria ejecutiva que integra el Consejo General del INE y 5 consejeras y 5 consejeros electorales, ¿no? Cuando antes estos cargos eran ocupados en su mayoría por los hombres. Estamos viviendo tiempos históricos, ¿no? Hemos visto a lo largo de estas conmemoraciones actividades de diversas dependencias en lo federal y en lo estatal, donde por primera vez se visibilizan los cargos más importantes representados por mujeres, al frente con titulares mujeres, y eso pues tiene mucho que ver con todo el trabajo que se ha hecho de sensibilización, por supuesto el empuje tan fuerte del movimiento feminista, pero de las acciones afirmativas que impulsan las instituciones, porque es una muestra de que las mujeres son capaces de estar al frente de las instituciones, pero había una brecha de desigualdad que impedía, se les llaman los famosos techos de cristal, que impedían que las mujeres estuvieran pues al frente de manera activa. Entonces pues creo que es muy importante todo este trabajo que se hace para impulsar la participación de las mujeres y estamos viendo los resultados, estamos viendo que cada vez las mujeres ocupamos más espacios de participación, de representación popular y que bueno, ojalá no fueran necesarias las acciones afirmativas porque un día hayamos logrado erradicar estas desigualdades. Así
Así es, y otro ejemplo que quisiera comentarte, justo en el evento que te comento que se celebró el 16 de octubre en el Instituto Nacional Electoral, que se llamó Forjadoras de la Democracia, una de las consejeras comentaba, la consejera Norma, para ser precisa, señalaba que también otra de las acciones que está implementando el Instituto Nacional Electoral tienen que ver con sobre ya este proceso electoral, que de las 9 gubernaturas que se van a elegir el próximo año, por lo menos 5 sea para mujeres y bueno, ya será decisión de cada partido político determinar esa cuestión, ¿no? Pero por lo menos son acciones que el Instituto Nacional está impulsando. Pues que no se queden atrás. Ayer en un discurso la primera exsecretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, decía y hacía un llamado a las instituciones que no lo echen para atrás, ¿no? Que se mantenga, que se respete esta decisión y este llamado del Instituto Nacional Electoral para que esto sea posible. Pues vamos a un corte para que regresando nos puedas platicar de todo el trabajo que se viene. Sabemos que tienen un montón de mensajes dirigidos a la ciudadanía para que se involucren en estos procesos tan importantes de nuestro país que se avecinan. Y antes del corte les queremos compartir una cápsula realizada por la generadora de contenidos del programa que ejerce a través del Instituto de la Mujer, el PAIMEF, nuestra compañera Gloria Holguín, al respecto del cáncer de mama. Estamos en el mes de sensibilización de esta problemática que muchas veces pues se puede prevenir con una exploración a tiempo, con un diagnóstico a tiempo. Entonces pues es importante sensibilizarnos en torno al cáncer de mama. Vamos a ver esta cápsula, luego nos vamos a un corte comercial institucional y regresamos, no se vayan. El cáncer de mama es una de las enfermedades más dolorosas, no solo para quien la porta, sino también para quienes rodean a quien la padece. Una de las causas es la detección tardía y servicios de salud poco accesibles. México es uno de los países en América Latina con mayor tasa de mortalidad por cáncer de mama. La mayoría se concentran en Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango. Se presentan 29.929 casos nuevos y 7.931 defunciones al año, la primera causa de muerte en mujeres. 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama, pero detectado a tiempo, es curable. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Infórmate y actúa. Los factores de riesgo son ser mujer, menarca, primera menstruación antes de los 12 años, primer embarazo a término después de los 35 años o ausencia de embarazos, sobrepeso u obesidad, tabaquismo, antecedentes familiares con cáncer de mama, uso de tratamiento hormonal, incluyendo anticonceptivos orales por más de 5 años, antecedente de radiación en tórax. Deben realizarse chequeos constantes, autoexploratorios, de laboratorio, ultrasonidos y si tienes entre 40 y 69 años, una mastografía. Se están detectando muchos casos antes de los 40 años, edad en la que solo está indicada la autoexploración. Tocarte te salva. Una dieta rica en alimentos integrales, combinada con un estilo de vida saludable, mejorará todos los aspectos de tu salud. Te toca cuidarte. 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La violencia contra las mujeres es todo acto que resulte o pueda resultar en un daño. Este puede ser psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico, obstétrico, político, mediático o digital. No estás sola. Acude a nuestras instalaciones o llama a la línea segura en el 777-538-6609, 538-6637, 538-5599 y 534-2589. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. ¿Ya escucharon que habrá una nueva directora? Seguro es novia del dueño. Pensar que una mujer solo puede ocupar un puesto directivo si es novia de alguien es misógino. Me enoja no poder vestirme como me gusta cuando camino en la calle. ¡Ey! ¡Pasa el balón, Rebeca! ¿Sabrá agarrarlo? Ni siquiera sabe para qué sirve. Ahí tienes tu balón. Identifica la violencia y denuncia. Contáctanos en www.go.mx/Conavim. Aquí te orientamos. Gobierno de México. ¿Sabes qué son los mecanismos de participación ciudadana?
son una serie de instrumentos contemplados en la Constitución Política del Estado de Morelos, mediante los cuales la ciudadanía puede formar parte en las decisiones de los órganos de gobierno estatal y municipal, con el fin de fortalecer la transparencia y el buen actuar de los servidores públicos, privilegiando el desarrollo democrático del Estado. Para mayor información, visita nuestro micrositio de participación ciudadana en la página oficial impepac.mx y nuestro contenido a través de Facebook y Twitter. Toda la vida te han dicho que ser un hombre te da derechos sobre las mujeres y que no pueden resistirse. 8 de cada 10 agresiones contra mujeres son cometidas por hombres. Es tiempo de cambiar. Es momento de que todas y todos alcemos la voz. Dejemos de ser cómplices. Dejemos el machismo. Seamos distintos. InMujeres, Gobierno de México. Presupuesto participativo. Es el mecanismo de participación ciudadana de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones Estado-sociedad civil, mediante el cual la ciudadanía contribuye voluntariamente a la toma de decisiones respecto del presupuesto asignado a este mecanismo. Para más información, visita nuestro micrositio de participación ciudadana en la página oficial impepac.mx y nuestro contenido a través de Facebook y Twitter. Gobierno abierto es el mecanismo de participación ciudadana que se puede considerar que busca generar confianza entre gobernantes y gobernados, y se encuentra contemplado en el artículo 19 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Para más información, visita nuestro micrositio de participación ciudadana en la página oficial impepac.mx y nuestro contenido a través de Facebook y Twitter. Regresamos a Igualdad es la Señal, estamos con la licenciada Xóchitl Márquez Martínez, ella es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Distrito 2 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos, y hemos estado platicando pues todo el avance y los retos de las mujeres en la participación política desde que conquistamos el poder votar y ser votadas hace 70 años, que estamos este día conmemorando, y bueno, a lo largo de la semana estaremos compartiendo también información muy relevante en torno a los ejercicios democráticos que impulsaron las mujeres para poder participar. Pero además de ello, pues ya se avecina un proceso electoral y se avecinan un montón de actividades que impulsa el Instituto Nacional Electoral para pues sensibilizar, incentivar a la ciudadanía a participar, y que bueno, estos procesos los hagamos nuestros y que pues sean lo más democráticos posibles, que esa es la aspiración en cada proceso electoral. Platícanos un poco de todo ese mundo de trabajo que se viene para ustedes. Claro que sí, muchas gracias. Decía en un principio, vamos a aprovechar este espacio para sensibilizar a la ciudadanía y motivarla para que participe en este proceso electoral, que se apropien, porque si bien el Instituto Nacional Electoral se encarga de organizar las elecciones, es la propia ciudadanía quien recibe y cuenta los votos el día de la jornada electoral. Entonces, ¿qué vamos a hacer previo a la jornada electoral? Justamente el día lunes 16 de octubre ya iniciamos con la convocatoria de las personas que deseen participar como supervisoras electorales o capacitadoras asistentes electorales. ¿Qué es lo que realiza este personal de apoyo? Bueno, ya una vez que se lleva a cabo todo este proceso de selección, que se registran a través de un sistema que está habilitado en línea, que cumplan con los requisitos legales y administrativos, bueno, pues van a pasar a una siguiente etapa, que es la aplicación de un examen y de una entrevista, y dependiendo del resultado se designarían a las personas que fungirían como supervisoras electorales y quienes sean capacitadoras asistentes electorales. ¿Qué es lo que van a realizar estas personas? Bueno, el próximo año, a partir del mes de febrero, iniciamos con la primera etapa de capacitación. ¿Qué es la primera etapa de capacitación? Bueno, pues previamente se lleva a cabo un sorteo mediante el cual se selecciona
selecciona a las personas que serán notificadas para informarles que pueden ser funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla. Este sorteo se basa en un mes del calendario que en el mes de diciembre va a sortear también el Consejo General del INE. Entonces, ese es el criterio. Esas personas van a ser seleccionadas, aún no lo sabemos, reitero, este sorteo se va a llevar a cabo en el mes de diciembre. Entonces, ya que sepamos, ya que se lleva a cabo este primer sorteo, primera insaculación, como se nombra en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, bueno, las y los CAEs acuden al domicilio de cada ciudadano y ciudadano que resulte sorteada. Entonces van, lo visitan, le informan sobre el resultado de este sorteo, verifican que cumplan con los requisitos legales, pero bueno, previamente viene esta parte tan importante de la sensibilización. ¿Por qué es importante que participen como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla? Porque van a ser quienes van a cuidar los votos de sus vecinas y de sus vecinos. Entonces, el día de la jornada electoral son quienes van a llegar, quienes previamente estén capacitadas y capacitados para recibir esa votación y al finalizar esa recepción de votos, pues que puedan llevar a cabo el conteo de los votos con total transparencia, aplicando todos los principios rectores de la función electoral. Entonces, se lleva a cabo esa primera etapa de capacitación que es de sensibilización, porque es triste, la verdad, que de un universo amplio, pues sean pocas las personas que dicen, sí, yo acepto participar. Entonces, motivar a la ciudadanía, a las mujeres, que si algún CAE la visita por ahí de febrero o marzo en su domicilio, primero le abran la puerta, lo reciban y acepten ese cargo tan importante, porque realmente quienes son autoridad, que se constituyen como autoridad electoral el día de la jornada electoral, son las y los funcionarios de casilla. No son los consejeros del Consejo General del INE, ni del Consejo Local, ni del Consejo Distrital, son las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, y por eso tan importante su participación, porque van a cuidar los votos de sus vecinas y vecinos. Sí, exactamente, van a ser quienes van a resguardar las decisiones de las vecinas y vecinos que van a elegir a presidentas municipales. ¿Cuáles son los cargos que se van a elegir en este próximo proceso electoral? Muy bien. Bueno, pues a nivel federal, como sabremos, es la renovación de la Presidencia de la República. Tenemos también la renovación de la Cámara de Diputados, de las senadurías, y en el caso aquí del estado de Morelos es gubernatura. A nivel nacional son 9 en total las que se estarían renovando. También se renovarán cargos en ayuntamientos y las diputaciones locales. Entonces, el día de la jornada electoral vamos a recibir en total aquí en Morelos 6 boletas el día de la jornada electoral. Todos esos cargos se estarán renovando el próximo año. Y regresando un poquito a la capacitación, bueno, una vez que las personas dicen, ok, yo acepto, yo sí quiero participar, esa sensibilización de comentarles que ese día que van a participar como funcionarios de casilla, verlo como esa aportación hacia nuestro país, hacia el fortalecimiento de la democracia en México. Entonces, se integra esa lista de personas que deciden participar y posteriormente se lleva a cabo un segundo sorteo. Entonces, con este segundo sorteo ya ahora sí se designan los cargos, es decir, quién va a ser el presidente o presidenta de casilla, primero y segundo secretario, que son las personas que se encargan de llenar toda la documentación electoral, y también las personas escrutadoras, en total 3 personas escrutadoras que van a apoyar ahí en la mesa directiva de casilla, y que también, bueno, pues son quienes van a contar, a clasificar y contar los votos. También, por cualquier situación, se designan también 3 suplentes generales en caso de que alguna persona no pueda acudir ese día a la jornada electoral. Bueno, pues son las personas que estarían preparadas para ocupar un cargo en la mesa directiva de casilla y que puedan recibir a la ciudadanía. En esta segunda etapa de capacitación reciben nuevamente otra capacitación para fortalecer los conocimientos sobre la jornada electoral, sobre el proceso electoral, practican el llenado de todas las actas, es como comentamos, pues son varias elecciones, entonces tenemos que llenar diferente documentación. Tener mucho cuidado, tener mucha atención, identificar a dónde corresponde la boleta, porque ha pasado que a veces en el proceso de votar metes tu boleta a otra casilla,
casilla que no corresponde, aunque hay personas que te están pues ahí apoyando, te están asesorando también, pues suele suceder que las casillas afortunadamente a veces están llenas de gente, entonces pues puede suceder, ¿no? Entonces es importante prestar mucha atención, estar alerta y darle la importancia pues que es una vez cada 3 años o cada 6 años, ¿no? Así es. Y esperemos que por favor le abran la puerta al AUELCAE, que acepten participar con entusiasmo. También tenemos testimonios de personas que les tocó justo esa transición de la ciudadanización de las elecciones y que cuando en aquella época de los 90s llegaban con ese nombramiento, pues muy emocionados aceptaban, decían sentirse importantes porque iban a ocupar un cargo público el día de la jornada electoral y se iban a encargar de cuidar los votos de sus vecinas y vecinos. Entonces, es por eso tan importante la participación y que sepa la ciudadanía que son ellas y ellos quienes van a cuidar de las elecciones. Y nos platicabas hace un rato que también, cada proceso electoral, con todo el trabajo que realiza el INE por impulsar la participación de las mujeres, también se han impulsado otras estrategias de integración de otros grupos. ¿Qué cosas, por ejemplo, respecto al proceso electoral pasado, hay nuevas, digamos, en nuevas reglas, nuevas formas, ¿no? Cada proceso como que se va perfeccionando el proceso electoral y siempre el INE nos informa, ahora vas a poder encontrar en tu casilla, vamos a tener como elementos así nuevos ahora en la elección. Sí, bueno, y de hecho comentar que se aplican varios protocolos para garantizar la inclusión de grupos vulnerables, no solamente de las mujeres. Entonces, por ejemplo, el día de la jornada electoral, también aquí es informar y sensibilizar a la ciudadanía que si están formados y ven una fila larga, por ejemplo, en la casilla, que si ven pasar a una mujer embarazada, justamente está aprobado en un protocolo para que no haga fila y acceda directamente a emitir su votación. Por ejemplo, también si llegan personas adultas mayores, tienen esa oportunidad de poder ingresar directamente a la mesa directiva de casilla. Estos protocolos se hacen de conocimiento de las y los funcionarios de casilla, de las propias representaciones de los partidos políticos, para que sepan, que son medidas que ha aprobado el propio Instituto Nacional Electoral. También, esta sí es una novedad para este proceso electoral y son las medidas de accesibilidad. Entonces, por ejemplo, si una persona está impedida para poder ingresar a la casilla, pues va a poder, un funcionario, una funcionaria de casilla va a poder salir de la misma casilla, en ese espacio, facilitarle una mampara especial y sus boletas para que puedan emitir su voto. Es también todo un protocolo, obviamente se forma una comisión para salir y que pueda emitir esa persona que está impedida ingresar a la casilla, que pueda ejercer su voto. También comentarles, me regreso un poco a la convocatoria de supervisores y CAES, también aquí se van a aplicar una serie de medidas, tan solo para las personas que se identifiquen con la comunidad LGBTIQ y más, también se les va a otorgar un punto adicional en su evaluación para que se incremente su participación en este proceso electoral, ocupando estos cargos de supervisores y capacitadores asistentes electorales, que no es una tarea sencilla, la verdad, es ese ejército de ciudadanas y ciudadanos que salen a las calles de nuestro país a buscar a esa ciudadanía que quiera participar e integrar las mesas directivas de casilla. Esta medida también se va a aplicar para las personas que tengan alguna discapacidad. Pues qué importante, ¿no? Que estén al frente, porque también es una manera de incentivar a la ciudadanía, ¿no? Que muchas veces puedes pensar que se puede vivir discriminación, exclusión, y qué importante que sus voces, su presencia puedan estar en este proceso tan importante que, pues como ya lo dijimos, no se celebra todos los días, ¿no? Define el rumbo de un territorio por un tiempo determinado, las políticas públicas que se van a impulsar para nuestro bienestar o nuestro malestar. Así que es muy importante que participemos, que la ciudadanía pues esté alerta. ¿Dónde pueden consultar una vez que ya tengan determinados como pues ciertos protocolos, mayor información? Supongo que ya después de diciembre se estarán difundiendo mucho más ampliamente todos los caminos a seguir para que se pueda dar toda esta participación. ¿Dónde pueden encontrar si quieren indagar un poquito más para obtener esta información? Claro que sí, en primer lugar está la página oficial del Instituto Nacional Electoral y también aquí en el estado de Morelos
Morelos. En redes sociales nos pueden ubicar como INE Morelos. Ahí publicamos constantemente cada una de las actividades que realiza el Instituto Nacional Electoral, particularmente aquí en la entidad. Por ahí se van a poder estar informando sobre cómo va ocurriendo la organización de este proceso electoral tan importante 2023-2024, que es el más grande de la historia. Cada vez nos preguntan qué es más grande, pero es de verdad, o sea, sigue siendo, bueno, hoy en día va a ser el más grande que se ha organizado aquí en México. Entonces ahí se pueden estar informando, no solamente de las actividades, sino también de todas las medidas que se van implementando en favor de grupos vulnerables, ¿no? Y que el Instituto Nacional Electoral garantiza a través de sus tareas, de sus actividades, el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía en general, ¿no? Y cuando se requiere, de los grupos vulnerables. Muy bien, pues ahí está en las páginas oficiales del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional Electoral Morelos, en sus redes sociales, en Twitter y en Facebook, y pues hay que estar informadas y informados, hay que estar permanentemente consultando esta información y sobre todo pues participar. Creo que el llamado a la participación es necesario y sobre todo siendo un proceso electoral tan grande donde vamos a elegir tantísimas autoridades, vale la pena que participemos, que seamos parte de este proceso, que acompañemos los conteos, que acompañemos la vigilancia, la observación electoral, así que pues estén atentas y atentos a las convocatorias, y te agradecemos profundamente, Xóchitl Márquez Martínez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Distrito 2 del Instituto Nacional Electoral, por acompañarnos esta mañana y darnos pues un poquito de toda la información de lo que ustedes hacen cotidianamente. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Es un gusto haber compartido este espacio contigo, Jessica. Gracias por permitirnos compartir toda la información que se está generando ya en el Instituto Nacional Electoral en el marco del proceso electoral 2023-2024, y recordar que definitivamente sin las mujeres no hay democracia. No hay democracia. Y pues precisamente para ello vamos a compartirles una cápsula que realizamos desde aquí, desde el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, donde pues compartimos una brevísima historia. Es una cápsula de 10 minutos y aún así sentimos que nos faltó muchísima información de todos los detalles del caminar de las mujeres para conquistar nuestra participación política y poder estar en el espacio público y en la toma de decisiones. Les vamos a compartir una cápsula en conmemoración de los 70 años del voto de las mujeres en nuestro país, y en nombre de la doctora en Derecho Guadalupe Isela Chávez Cardoso, presidenta de este instituto, agradecemos tu presencia, agradecemos la escucha de toda la gente que nos sigue y nos comparte, y bueno, pues agradezco al equipo también aquí en la producción, a Lilia Soberanis, a Raúl Morales, a Gloria Holguín. Yo soy Jessica Hamed y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Igualdad es la Señal. Les dejamos con la cápsula. El camino de las mujeres para conquistar nuestro derecho a la participación política tiene mucha historia. En 1789, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Al concluir el movimiento armado, se dejó a las mujeres al margen de la categoría de ciudadanas. Ante ello, mujeres que para la época contaban con instrucción como Olympe de Gouges, plasmaron en textos reactivos la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres, como la obra Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. En Inglaterra, Mary Wollstonecraft escribió en 1792 La Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación. En los primeros años del siglo XX, las mujeres en Reino Unido iniciaron un fuerte movimiento por el derecho al voto. Algunas de estas mujeres conformaban el Sindicato Político y Social de las Mujeres y se hicieron llamar sufragistas. Las sufragistas se enfrentaron a actos de represión violenta en donde algunas perdieron la vida. En 1917 se comenzó a considerar una reforma de la ley electoral en Reino Unido. En virtud de la ley vigente en aquel momento, aprobada en 1884, solo podían votar los hombres con ganancias por encima de cierto ingreso, lo que dejaba fuera a más del 40% de los británicos. En 1918 se otorgó el derecho al sufragio a todos los hombres mayores de 21 años y a las mujeres mayores de 30 años que tuvieran propiedades. 10 años después, el Parlamento británico aprobó la ley que garantizaba el sufragio universal para todas las personas mayores de 21 años en Reino Unido.
En América Latina, el reconocimiento de la ciudadanía para las mujeres se estableció por primera vez en Ecuador en 1929, seguido casi inmediatamente por Chile y Uruguay en 1931. Solo 30 años más tarde quedaría concluida la conquista del derecho al voto para las mujeres en la región, cuando Paraguay y El Salvador lo incorporaron en sus constituciones en 1961. En México, una pionera en la lucha por el derecho al voto de las mujeres fue la yucateca Elvia Carrillo Puerto, alumna de la poetisa Rita Cetiena Gutiérrez, de quien aprendió sobre igualdad de género. En 1916 se llevó a cabo en Yucatán el primer Congreso Feminista, donde se reflexionó públicamente sobre los derechos de las mujeres que les permitieran estar en igualdad de condiciones con los hombres. Este congreso es el antecedente para que en 1935 se conformara el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, organización vital en el movimiento sufragista mexicano. También en 1916, la escritora y maestra Hermila Galindo entregó al Congreso Constituyente de Querétaro una propuesta de sufragio femenino restringido para las mujeres de cultura eficiente, misma que fue rechazada. Después de la promulgación de la Constitución de 1917, el Grupo Juventud Femenil Revolucionaria difundió la candidatura de Hermila Galindo para el 8º Distrito Electoral en la Ciudad de México. Contendió y perdió, reconoció su derrota y se autonombró censora legislativa para dar seguimiento a las funciones del diputado federal electo. En 1918, Elvia Carrillo Puerto participó en la fundación de las Ligas de Resistencia Feministas, tratando de llamar a las mujeres de todo el estado a organizarse y apoyarse unas a otras en temas urgentes como el derecho al voto, higiene, alfabetización y control de la natalidad. En 1919, Elvia Carrillo Puerto viajó a la Ciudad de México, donde creó la Liga Rita Cetiena Gutiérrez, con la intención de lograr la inclusión del debate sobre el voto femenino en cámaras legislativas sin mucho éxito. No fue hasta 1923, de vuelta en su natal Yucatán, con su hermano Felipe Carrillo Puerto rigiendo como gobernador del estado, que Elvia fue elegida como diputada municipal junto con Beatriz Peniche y Raquel Cip Cícero por parte del Partido Socialista del Sureste, pues Yucatán fue la primera entidad de la República en permitir la participación política de las mujeres en cargos de elección. Sin embargo, tras el asesinato de su hermano, fue obligada a abandonar el cargo después de recibir varias amenazas de muerte, tanto a ella como a sus compañeras. Además, el voto de las mujeres fue anulado en la entidad. Como respuesta al movimiento sufragista mexicano que crecía ya en varios estados de la República, Adolfo Ruiz Cortines, en un mitin de candidatura a la presidencia de la República el 6 de abril de 1952, prometió la ciudadanía sin restricciones para las mujeres. Así, el 17 de octubre de 1953, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se hacía público el nuevo texto del artículo 34 constitucional, que quedó así: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Fue así que en las votaciones de 1954, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas para elegir a diputados federales. El 10 de febrero del 2014 se estableció en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció la obligación de los partidos políticos de postulación paritaria en cargos de elección popular. El 6 de junio del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma conocida como Paridad en Todo, reforma a 9 artículos de la Constitución Política en relación con la aplicación del principio de paridad entre mujeres y hombres en todos los poderes públicos y niveles de gobierno. Y el 13 de abril del 2020 se publica la reforma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que consistió en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en materia de delitos electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El camino es largo, pero las mujeres hemos dado pasos fundamentales para lograr la consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente.
Hoy, 17 de octubre del 2023, conmemoramos 70 años de que las mujeres en nuestro país vieron garantizados sus derechos político-electorales, materializándose a través de la reforma constitucional en donde se reconoció la ciudadanía de las mujeres, la cual establecía el derecho a votar y ser votada. Durante 70 años podemos reconocer los diversos avances electorales que hemos tenido las mujeres. Uno de ellos es el paso de las cuotas a la paridad de género total. Dicha paridad se da en todos los ámbitos. Contamos hoy con magistradas, juezas, consejeras electorales, diputadas, senadoras, presidentas municipales y gobernadoras. Sin embargo, aún no hemos logrado esa paridad tan anhelada, ya que durante estos 70 años se han tenido solamente 14 mujeres gobernadoras, 522 presidentas municipales, 606 diputadas locales, 64 senadoras y 250 diputadas federales. Es importante resaltar que de acuerdo al Informe Mundial de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial del año 2022, en el indicador del empoderamiento político, establece que México se encuentra en el 15º de 146 países en el tema de participación política de las mujeres. Sin embargo, en estas 7 décadas, por el reconocimiento de nuestros derechos políticos, nos seguimos enfrentando a nuevas barreras, como lo son la violencia política en razón de género y la falta de acciones que garanticen el acceso de los espacios en la toma de decisión. Desde este mecanismo para el adelanto de las mujeres, refrendamos el compromiso para continuar construyendo políticas públicas que garanticen el libre ejercicio de sus derechos político-electorales a través de la armonización del marco jurídico estatal, la asignación correcta de presupuestos con perspectiva de género, la debida atención de los casos de violencia política basada en el género y el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres. Por más presupuestos con perspectiva de género. Mejores condiciones laborales e igualdad para las mujeres del Estado de Morelos. Por una inclusión paritaria en todas las dependencias del Estado. La profesionalización del servicio público contribuye a la igualdad de derechos.